Hola, buenas tardes. Qué alegría me da verlas, qué gusto poder estar reunidas aquí, ¿verdad? En el nombre de Dios, para deleitarnos en su presencia, que es un gozo, el poder estar en su presencia, el poder preparar nuestros corazones por medio de las alabanzas que cantamos a Él. Y al mismo tiempo llenarnos de su palabra, la cual es vida, es alimento para nuestras vidas, que transforma nuestra manera de pensar y nos lleva a un mayor crecimiento, un mayor conocimiento de Dios y sobre todo el querer provocar en cada una de nosotras una mayor sensibilidad para poder ser usadas por Dios. Precisamente el día de hoy vamos a continuar nuestras enseñanzas con el tema de instrumentos de honra para Dios. ¿Y qué les parece, mis amadas hermanitas? Y antes de entrar de lleno a nuestra enseñanza en esta tarde, me acompañan a hacer una oración. Padre Celestial Todopoderoso, una vez más venimos dispuestas a ti con un corazón contrito, humillado, porque reconocemos que es la única manera en la que nos podemos presentar delante de ti, dispuestas a obedecer, dispuestas a escuchar, no solamente de manera intelectual, sino te rogamos, Padre nuestro, que esta palabra pueda ser sembrada en nuestro corazón y pueda dar fruto espiritual. Que cada una de nosotras pueda anhelar, pero también, Señor Dios, experimentar la gracia, la transformación para poder ser mujeres que te representen, mujeres que puedan ser instrumentos de honra para ti, mujeres que estemos dispuestas a llenarnos de tu presencia para ser cada vez más piadosas conforme a tu carácter. Llénanos de ti y háblanos en esta tarde. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, mis amadas hermanitas, hoy vamos a profundizar más acerca de la importancia de cada una de nosotras llegar a ser instrumentos de honra para Dios, tal como lo enseñaba Dios por medio del apóstol Pablo a Timoteo, que esto lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo 2:21, en un poquito más vamos a leer este pasaje juntas. Pero recordando un poco el contexto a estos pasajes, que es 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento ¿de qué? ¿De qué? No las escucho. De honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Y recordando un poco del contexto de estos pasajes, cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado en la espera de la ejecución por predicar el evangelio, él se despojó a sí mismo y aún cuando pudieran ser sus últimos días de vida, en lugar de lamentarse, él decidió escribir esta segunda carta a Timoteo. Él quiso aprovechar el tiempo mientras aún había vida de la mejor manera posible. ¿Y cuál era esta? Predicar el evangelio, aún cuando él estaba encarcelado por esta causa. Él no dejó de hacerlo. Él no se atemorizó, sino que él sabía el propósito por el cual aún tenía vida y no iba a dejar de hacerlo hasta el final. Donde no solamente animaba a él a ser un fiel seguidor de Cristo y a que él pudiera permanecer siendo un instrumento de honra para Dios. ¿Se pueden imaginar el apóstol Pablo escribiendo todas estas cartas a ese joven Timoteo, diciéndole, mira, yo estoy aquí en la cárcel en espera de mi ejecución por predicar el evangelio, pero te animo a ti para que sigas siendo un fiel servidor de Dios? Quizás en algún momento también vas a tener que pasar por esto, pero te animo a ti para que perseveres en la fe, en ser un instrumento de honra para Dios. Y sin lugar a dudas son cartas que hasta el día de hoy han fortalecido, nos han consolado, han hablado en nuestras vidas, nos han transformado por medio de la palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios y es poder de Dios para todo aquel que en ella cree. Y hemos experimentado de esa misma gracia tú y yo también.
Y aun cuando Pablo sabía que él estaba en la espera de su ejecución de manera injusta, él estaba confiado y sabía que nada salía del perfecto control de Dios, ni siquiera el que él estuviera ahí. Y que aún estando en ese lugar y aún bajo esas circunstancias, él podía seguir siendo usado como un instrumento de honra para glorificar a Dios. De manera que él no desaprovechó el tiempo y fue usado por Dios para dejar escrita la palabra de Dios, dándonos esa nueva vida en Cristo Jesús. Y santificándonos, ¿verdad?, en toda nuestra manera de vivir y aún mostrando a cada una de nosotras de manera muy específica cuál es el propósito de nuestras vidas, los cuales trascienden hasta la eternidad, pero también de generación en generación en esta vida. Y muchas veces llega a pasar, hermanitas, que nos encontramos tan ocupadas, tan centradas en nosotras mismas, que nos olvidamos de ser instrumentos de honra para Dios, entendiendo que no solamente se trata de mí o de lo que yo esté viviendo actualmente, sino de la manera en la que Dios quiere prepararme a mí para llegar a ser ese instrumento de honra para Dios, para poder glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y como se los comento, no solamente para mí, sino de generación en generación. Y adentrándonos un poco más a nuestro tema del día de hoy, instrumentos de honra para Dios, el apóstol Pablo una vez tuvo ese encuentro con Jesús, de manera que a partir de ese momento, a partir de ese encuentro, él se dispuso a ser este instrumento de honra para Dios, de la misma manera que quiere que tú y yo lo hagamos y aprendamos a hacer esos instrumentos de honra para Dios y no instrumentos para usos viles o apartados de Dios. Volvamos a leer nuestro pasaje base de esta enseñanza, pero leyendo un poquito el contexto. Vamos a leer desde 2 de Timoteo 2:19, por favor. ¿Me acompañan para leerlo juntas? Si tú eres alguien quien acostumbra a subrayar su Biblia, te animo a que lo hagas, porque después viene el Espíritu Santo y nos recuerda su palabra, y va a ser más fácil para ti identificarla si ya la tienes subrayada. 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, que conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro. Pero unos son para usos honrosos y otros son ¿qué? Para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y aunque dispuesto para toda buena obra. ¿Qué es el fundamento de Dios por el cual tú y yo podemos estar firmes, hermanita? Es su palabra, porque es por el fundamento de Dios y a través de su palabra que tú y yo pudimos conocerle, que tú y yo podemos conocerlo y alimentar esa comunión y experimentar su presencia de manera personal y directa con Él, la cual ha permanecido por medio de miles de años. Y es así que tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios ya revelada en nuestras vidas, para que tú y yo sigamos aprendiendo a vivir de una manera justa y piadosa, siendo instrumentos de honra para Dios. Y la única manera de poder lograrlo es estar firme sobre este fundamento, el cual fue establecido por Dios, fue inspirado por Dios y revelado en toda su palabra, para que cada uno de nosotras, como hijas de Dios, pudiéramos conocerle y tener ese encuentro con Él. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y ese es el fundamento firme
Es la roca firme sobre la cual tú y yo podemos estar seguros. La cual, aunque pasen circunstancias, aunque pasen miles de años, esta no va a pasar. Esta no va a cambiar. Y podemos creer en la veracidad de su palabra, que es el fundamento de Dios en la que podemos estar firmes, confiadas, sin importar por las circunstancias que cada una de nosotras pueda estar pasando. Tal como lo sabía Pablo y lo transmitía a Timoteo, porque ciertamente a lo largo de toda la iglesia de Cristo, desde el principio ha pasado por carencias espirituales. Ha habido dentro de las iglesias falsos maestros, falsos profetas, personas que han sido de tropezadero para la fe de muchos. Pero a pesar de todo eso, también hubo muchas personas a transmitir y enseñar la palabra de Dios a otros, siendo instrumentos de honra para Dios, en la cuales ellos se dispusieron a permanecer firmes en su fe, aun cuando eso implicaba incluso perder hasta la muerte. Pero aún así ellos no negaron su fe en Cristo. Y gracias a todos, a que Dios sostuvo con su mano poderosa, con su gracia, a todos estos hombres y todas estas mujeres, y transmitieron fielmente la palabra de Dios y fueron testimonios fieles, es que podemos estar expuestos ante la palabra de Dios a pesar de todas las carencias espirituales por las que ha pasado la iglesia de Cristo a través de los años. Más sin en cambio ha trascendido de generación en generación, siendo la palabra de Dios el fundamento de vida en el cual han estado firmes. De manera que vemos cómo esta misma palabra se hizo vida en Loaida. ¿Se acuerdan de esta mujer? La abuela de Timoteo, y Eunice, su madre, a quien el apóstol Pablo se refiere a ellas como mujeres de fe no fingida, porque eran mujeres que decían creer en Dios, pero los respaldaba su testimonio, sus acciones, su fe. Y no eran mujeres que decían creer en Dios, pero su testimonio derribaban todas sus palabras. Sino por lo contrario, que tanto Loaida como Eunice fueron mujeres que a pesar de que su fe fue probada, creyeron en la palabra de Dios. Y no solamente la creyeron para sí mismas, sino que al creerla y vivirla, impactaron la vida de Timoteo. Y fíjense bien, a pesar de que se dice que el papá de Timoteo era un hombre incrédulo por cuanto era griego y vivían en Listra, una zona gentil donde no conocían ni honraban a Dios. ¿Y cuántas mujeres no hay así? Ya sea que estén solas sacando adelante la vida de sus hijos o estén casadas pero su esposo es incrédulo. Pero vemos aquí un gran ejemplo y una gran enseñanza acerca de la importancia de ser mujeres de fe no fingidas y permanecer en el fundamento de la palabra de Dios, porque solamente así vamos a lograr impactar la vida de otros, de quienes nos rodean. Y con todo esto fue más grande el impacto y el testimonio que dieron la abuela y la madre de Timoteo, porque fueron mujeres que creyeron en Dios y en su palabra y vivieron siendo instrumentos de honra para Dios. De tal manera que Timoteo pudo crecer en un contraste de lo que era vivir con Cristo y de lo que era vivir sin Cristo. Y esa es una realidad, porque aun cuando en la intimidad o en el núcleo del hogar todos sean creyentes, la realidad es que tenemos que preparar a nuestros hijos, quienes somos madres, para enfrentar el mundo, porque están rodeados de un mundo, una sociedad que no cree en Dios, que no alaba a Dios, que no honra a Dios. Y tenemos que ser de impacto y de ejemplo a nuestros hijos para que ellos puedan ver ese contraste de lo que hace el poder de Dios en quienes hemos creído en Él, en quienes hemos confiado en Él y en cómo vive el mundo sin Dios. Porque la palabra de Dios es el fundamento de vida y de la fe. Continúa estos pasajes que escribía el apóstol Pablo a Timoteo.
En este pasaje que acabamos de leer, 2 de Timoteo 2:19, la segunda parte dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y entonces a los que son suyos, en esta tarde nos está hablando a Dios, a nosotras como hijas de Dios, apartémonos de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque si la palabra de Dios es nuestro fundamento es porque hemos sido selladas. Tú y yo ya hemos sido selladas por su Espíritu Santo. Él ya nos conoce y nosotros a Él, lo cual nos lleva a querer vivir de continuo en obediencia a su palabra. Y precisamente al querer vivir en obediencia, nos conducimos sabiamente en el temor del Señor, apartándonos del mal, para no vivir en iniquidad. Porque ciertamente, hermanitos, desde los tiempos de Pablo hasta nuestros días, siempre se han encontrado personas religiosas, simpatizantes, personas que dicen creer en Dios. Hay muchas. México es un país religioso y el 90% de la población dice creer en Dios, mas sin en cambio no viven conforme a la palabra de Dios ni andan en el temor de Dios. Por lo contrario, practican iniquidad y hacen cosas malas. Viven en el pecado y eso no es a lo que se refiere la palabra de Dios, o no es la manera en la que quiere que tú y yo vivamos, sino que estemos verdaderamente firmes sobre el fundamento de Dios. Pero aún entre tantas iglesias y aún dentro de tanta multitud dentro de las iglesias, Dios conoce a los suyos. Dios conoce a aquellos que verdaderamente han sido sellados por su Espíritu Santo. Es decir, todos aquellos que han nacido de nuevo y verdaderamente tienen esa comunión con Dios, que creen en Él, que confían en Él, que esperan en Él. Somos entonces aquellas personas que podemos llegar a ser instrumentos de honra para Dios. Dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la que estamos recibiendo? La palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis selladas, fuimos selladas y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que toda aquella mujer que ha nacido de nuevo, que le pertenece a Dios, nuestra nueva naturaleza nos lleva a apartarnos de toda iniquidad, de todo pecado, dejar todo aquello que hacíamos sin Cristo, tal como le pasó a Pablo, quien él vivía de una manera religiosa y él pensaba que incluso perseguir a cristianos o incluso permitir la muerte aparentemente en el nombre de Dios era correcto, pero eso no era la voluntad de Dios. Hasta que él tuvo un encuentro con Dios, tuvo un cambio verdadero en su vida y dejó de vivir como vivía antes, para comenzar a vivir como a Dios le agrada, siendo un instrumento de honra para Dios. Solamente así es que tú y yo podemos verdaderamente llegar a ser esos instrumentos de honra para Dios, apartándonos de toda iniquidad desde nuestros pensamientos, hermanita. Porque ciertamente siempre vamos a estar expensas o vamos a fallar de una u otra manera a Dios, pero estamos en ese proceso de santificación, como lo vamos a ver ahorita en un momento más. De manera que nos despojemos a nosotras mismas para hacer la voluntad de Dios, la cual ya está establecida en su palabra. Y yo te pregunto a ti, ¿eres un instrumento de honra para Dios? ¿O eres un instrumento para usos viles? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo son tus acciones? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus intenciones? Segunda de Timoteo 2:20 continúa enseñándonos, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también hay utensilios de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y a lo largo de toda la historia ha habido personas creyentes, pero también ha habido personas simpatizantes.
Ha habido personas que podemos considerar que verdaderamente han nacido de nuevo y son hijos de Dios, y personas que más allá de ser instrumentos de honra para Dios, se han dispuesto a ser instrumentos para usos viles. Es decir, para tropezadero de la fe de muchos, para ser instrumentos usados por Satanás incluso, llegando a pensar acciones o tener acciones que van a pasar por alto de la justicia de Dios, cuando eso es imposible. Todas nuestras acciones son vistas por Dios y no salen del perfecto control de Dios, mucho menos de su santidad y de su justicia. Pero así hay muchos hasta nuestra actualidad, muchos que andan hablando en el nombre de Dios, mas sin en cambio son hombres perversos, mujeres perversas que engañan a otros en el nombre de Dios. Pero aún sus acciones no son ajenas a Dios, pero son usados para usos viles y no para honrar a Dios. Personas que abusan de la fe de otros por causa de la ignorancia que tienen en el conocimiento de Dios. Pero existen hasta nuestros días todo ese tipo de personas. Personas que supuestamente hablan en el nombre de Dios, pero claramente son instrumentos de deshonra, usados para usos viles, siendo estorbo para la fe de muchos, siendo personas que lastiman, que causan daño, pensando que sus acciones jamás van a ser puestas a prueba o delante de la justicia de Dios. Eso es un engaño a sí mismos. Y justamente leyendo este pasaje de 2 de Timoteo 2:20, esta metáfora o ilustración que el apóstol Pablo quería enseñar a Timoteo, cuando se menciona la casa grande, habla de toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Es decir, de todos aquellos creyentes, donde vamos a encontrar dentro de toda la iglesia de Cristo creyentes fieles, verdaderos, pero también simpatizantes, donde es ahí que algunos se nos llaman como instrumentos para honra y otros para usos viles, dentro de la cual se mencionan que hay utensilios de oro y de plata, y también utensilios de madera y de barro. Y el apóstol Pablo, mis hermanitas, lo ilustraba así a Timoteo porque los utensilios de oro y de plata nos representan a todas aquellas que hemos creído genuinamente, que vivimos conforme a la fe que hemos confesado delante de Dios. Porque los utensilios de oro y de plata eran utensilios valiosísimos. Son utensilios que, sin importar cuántos años pasen, no pierden su valor. Por lo contrario, este valor va en aumento. Y de la misma manera, Cristo pagó en esa cruz por amor a ti y a mí, por todos nuestros pecados. Y Él nos ha dado el valor más alto, que nada en este mundo y que nadie en este mundo nos puede dar, sino solamente Cristo. Un valor que, sin importar los años, transciende de generación en generación y hace manifiesta una fe inquebrantable que impacta la vida de muchos, y no solamente en esta vida sino hasta la eternidad, tal como fue el caso de Loaida, una mujer de una fe no fingida, quien al vivir con temor y obediencia a Dios, a pesar de vivir en una zona gentil, y quizás estar rodeada de personas que no conocían a Dios, el evangelio llegó a su vida y lo creyó y lo vivió para vida eterna. Y ella no se apartó de su comunión con Dios, de tal manera que esa fe inamovible impactó la vida de su hija Eunice, y de la misma manera fue tanto el impacto de fe que tuvo Loaida sobre su hija, que a su vez ella decidió honrar a Dios, decidió ser una mujer de fe no fingida y decidió ser un instrumento de honra para Dios. Y es así que esta mujer se dice o se menciona en la palabra de Dios que decidió instruir a su hijo desde pequeño en la palabra de Dios.
De tal manera que cuando creció su hijo Timoteo, no se apartó de los caminos de Dios. Por lo contrario, este también fue usado para la gloria de Dios. Aprendió a ser un instrumento de honra para Dios. Juan 15:16 dice: vosotros no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y yo los designé para que vayáis y deis fruto. Y aún que el fruto permanezca, hermanitas, permanezca. En la Biblia, el oro y la plata no solamente representan una riqueza material, sino también simbolizan valores espirituales y aún ceremoniales, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. El oro en particular es considerado un símbolo de pureza, de divinidad o realeza. La plata, por su parte, a menudo simboliza lo que representa la redención, la limpieza. Ambos metales son mencionados en la Biblia como materiales valiosos y preciosos. Pero no nos olvidemos, mis hermanitas, que tanto el oro como la plata… A ver, yo les voy a hacer una pregunta antes que nada. Todas levanten la mano, ¿ok? Voy a dar dos opciones. ¿Quiénes quisieran ser utensilios de oro y de plata o de barro y madera? ¿Quiénes quisieran ser instrumentos de oro y plata, utensilios? Levanten su mano. Grande. Porque está la otra opción, llegar a ser utensilios de madera o de barro, ¿verdad? Como se representa en esta analogía. Pero no nos olvidemos, hermanitas, que tanto el oro como la plata deben de pasar por un proceso de purificación. Porque sí, vemos la cuchara de oro, de plata, la vajilla de plata bien bonita en la mesa del rey y dices, wow, o sea, esto se ve muy, muy bonito, ¿verdad? De alto valor, algo muy elegante, muy precioso. Pero la realidad es que tanto el oro como la plata deben de pasar por un proceso de purificación, donde lo primero que se hace para poder purificar estos materiales por un proceso son sometidos a un proceso de altas temperaturas para poder eliminar impurezas. Una vez realizado este proceso, estos materiales alcanzan a tener una purificación de hasta el 99%. Se dice que son sometidos por ese proceso de temperaturas muy altas, que todas las impurezas salen a flote, quedan arriba, y el material valioso, el material pesado, que en este caso sería el oro y la plata, se va hacia el fondo, que es lo que permanece, ¿verdad? De la misma manera Dios quiere pasarnos a ti y a mí por ese proceso de purificación. Es un proceso que sí, aparentemente no es tan agradable. Aparentemente quisiéramos por elección no pasar en ese proceso de purificación. Pero créanme que es glorioso, es precioso poder pasar por ese proceso en el cual Dios comienza a limpiarnos, a purificarnos, a quitar todo aquello que estaba sucio, tanto en nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, en toda nuestra manera integral de vivir. Son impurezas que van saliendo, son impurezas que Dios quiere quitar de nuestras vidas, de nuestro carácter. Y en la Biblia Dios usa distintos pasajes donde se habla acerca del oro y de la plata y de este proceso de purificación. Y eso es una analogía para describir el proceso de purificación espiritual que podemos llegar a experimentar cada una de nosotras como cristianas. El fuego refinador representa las pruebas, los desafíos, las dificultades que siempre vamos a enfrentar en esta vida. Pero Dios las permite, hermanita, Dios las permite para que puedan ser eliminadas de nosotras las impurezas de nuestro carácter y hacernos más semejantes a Cristo. Si queremos ser instrumentos de honra para Dios, nos es necesario santificarnos, purificarnos tal como el oro y la plata. Que sí,
La realidad es que pocos están dispuestos a pasar por este proceso de purificación, y al no confiar en el proceso, la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas para llevarnos a ese crecimiento espiritual, menguamos en nuestra fe. Dejamos de mostrar el carácter de Cristo, dejamos de esforzarnos por ser mujeres piadosas, sino que simplemente nos cansamos de esforzarnos, de trabajar, pensamos que no hay fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, que no hay recompensa, y desistimos y corremos. Nos apartamos de Dios y muchas veces nos llegamos a enfriar tanto espiritualmente que nos apartamos literalmente de sus caminos. Dejamos de ser sensibles espiritualmente, de discernir muchas cosas que Dios quiere que discernamos y que escuchemos su voz, pero dejamos de hacerlo por nuestra decisión, porque no estamos dispuestos a pasar por este proceso de purificación para llegar a ser como el oro y la plata, que son finísimos utensilios de honra y de alto valor. Y este proceso de purificación y de aún de refinación consiste en ese fuego, que muchas veces puede llegar a sentirse como pruebas, como desafíos, como escasez, como enfermedades, como dificultades familiares, qué sé yo. Circunstancias que ponen nuestra fe a prueba, adversidades, cuando no todo parece ir bien o estamos en medio de la tormenta. Parece que ya vamos a morir o que ya no vamos a soportar un día más. Yo no sé cómo estés viviendo tu vida, yo no sé en qué circunstancia tú te encuentres, pero confía en Dios. Estás en ese proceso de purificación, de refinación, para que crezcas en fe, en confianza en Dios, para que al final de este proceso tú puedas ser usado como un instrumento de honra para Dios. Porque incluso este proceso de purificación y refinación también nos ayuda a la corrección. Si andamos en pecado, y quizás si andamos en pecado pero ni siquiera somos conscientes de ello, ¿verdad? Como le pasó a David, que él pecó gravemente contra Dios. Más sin en cambio él seguía viviendo pensando que no estaba tan mal, o que podía hacerlo, o que se le permitía hacerlo porque era el rey. Quiso justificar sus propios deseos y él minimizó la magnitud de su pecado y del daño que él había hecho, no solamente, la afectación que tuvo sus acciones. Y viene el profeta y le muestra la condición en la que él se encontraba delante de Dios, y entonces él se arrepintió. Y ese proceso nos ayuda precisamente a eso, a quitar todas esas impurezas, todo ese pecado que nos ha estado estorbando para agradar por completo a Dios. Dice este salmista cuando escribía el Salmo 51, 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque él anhelaba no continuar viviendo en pecado, sino que decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de pecado. Dice que lávame y hazme más blanco que la nieve, ¿verdad? De manera en que no hubiera nada que pudiera estorbar su comunión con Dios. Y el propósito, hermanitas, del fuego refinador es purificarnos, es santificarnos y prepararnos para que tú y yo podamos ser instrumentos de honra para Dios. Porque por lo contrario, del otro lado, vemos los utensilios de madera y de barro, que también se mencionan dentro de la casa grande, que ya mencionamos que dentro de esta analogía la casa grande representa la iglesia de Cristo, dentro de las cuales también se encuentran utensilios de madera y barro. Y estos representan a aquellos que son simpatizantes, aquellos que son religiosos, que dicen, no, yo sí creo en Dios, es bien buena onda, no, todos los caminos te llevan a Dios, no, Dios es amor, puedes hacer lo que tú quieras, no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. A estos se les conoce como religiosos o simpatizantes, que nada más de nombre dicen creer en Dios, pero verdaderamente no tienen una fe genuina ni una fe aprobada por Dios.
son aquellos temporales, pasajeros, que al pasar el tiempo se deterioran y dejan de ser usados por Dios y para Dios. Aquellos que apenas vienen las pruebas, las enfermedades, las circunstancias difíciles y reniegan contra Dios en su corazón, se amargan y no son entendidos en el proceso que Dios está formando en su vida o está permitiendo en su vida. No son entendidos que los planes y los propósitos de Dios son más altos que lo que puedan estar viviendo en ese momento. Aquellos que no están dispuestos a tomar su cruz y mucho menos a seguir a Jesús, sino que se anteponen sus comodidades, su seguridad, su patrimonio, sus deseos, su anhelo, el yo quiero, el yo necesito, el yo estoy así, el yo me siento así, el yo quiero, o sea, yo. Nos centramos en nosotras mismas y dejamos de ser instrumentos de honra para Dios. Y estos utensilios de madera y de barro representan a todos aquellos que creen tener un altísimo valor dentro de la iglesia, pero son personas vacías, que su valor se lo da todo menos Cristo. Necesitan de continuo la aprobación de quienes les rodean. Por tanto, sus acciones son movidas precisamente por motivaciones incorrectas o ajenas a la voluntad de Dios. Y son personas que jamás llegan a ser instrumentos de honra para Dios, como lo son todos aquellos falsos maestros que han dejado de predicar a Cristo con temor y temblor, por predicar aquello que le agrada al hombre, aquellos que hacen fiestas solemnes en el nombre de Dios, pero Cristo está fuera de esa iglesia o de esas fiestas solemnes, no lo invitaron, porque Él no es el principal invitado en sus corazones. Son aquellos utensilios para uso honroso, todos aquellos que viven en el temor de Dios, hermanitas, dándole honor y honra, siendo usadas para Dios y por Dios, con ese entendimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Porque de lo contrario encontramos entonces estos utensilios que son para usos viles. Son aquellos que han dejado de buscar la voluntad de Dios. Y yo te pregunto de nuevo, ¿tú eres un instrumento de honra para Dios o estás siendo un instrumento para usos viles? Porque si somos verdaderamente instrumentos de honra para Dios, vamos a ser mujeres llenas del Espíritu de Dios. Mujeres piadosas que anhelen cada vez menguar más su carácter, sus deficiencias, para poder crecer el carácter de Cristo en cada una de nosotras. Mujeres que siempre van a buscar edificar y no destruir, sanar y no lastimar, consolar y no causar dolor o angustia. ¿Qué clase de mujer estamos siendo aún dentro de nuestra iglesia? ¿Dentro de tu hogar? ¿Tus acciones causan herida? ¿Tus palabras causan dolor? ¿O eres una mujer que edifica? ¿Eres una mujer que sana? ¿Eres una mujer que consuela, fortalece por tu fe en el Señor? ¿Cómo están siendo nuestras acciones, nuestra conducta delante de Dios? Porque ciertamente cada una de nosotras va a honrar a Dios en donde estemos, ya sea que solamente asistas los domingos a la iglesia o estés sirviendo en uno o en muchos ministerios dentro de la iglesia, porque aún desde casa podemos ser usadas por Dios y podemos ser de gran bendición. Honrar a Dios lo hacemos al tener una fe genuina y no fingida delante de Dios, principalmente, pero también dando testimonio a quienes nos rodean, en este caso a quienes son mujeres casadas, a sus esposos e hijos. Enseñaba el apóstol Pablo a Timoteo acerca del ministerio de la piedad. Primera de Timoteo 3:15 dice, es necesario sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es indiscutible. ¿Cómo debe de ser? Piadosamente. Si tú eres una hija de Dios, si tú eres sellada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo y apartada de toda iniquidad, debes de vivir piadosamente. Así es como Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir cada día de nuestras vidas.
dando honra a Dios, toda la honra, la gloria, la alabanza que solamente Él se merece, en toda nuestra manera de vivir, en todo lugar, incluso en todo momento o en toda circunstancia, porque eso le agrada a Dios. Y eso es lo que hace manifiesto quién eres tú delante de Dios. Porque puedes pensar que tú estás bien con Dios y que tu vida lo honra. Pero si tus palabras están causando dolor, hieren, lastiman, si tus acciones derriban tu testimonio como cristiana, entonces no estamos honrando a Dios. Y es muy fácil saberlo si tú eres una hija de Dios, porque el Espíritu Santo viene y nos habla y no nos deja estar tranquilas. Él te estorba para el pecado, Él te causa dolor en el pecado. Él te muestra cuando estás siendo tentada para que tú puedas ser fortalecida ante diversas circunstancias, porque somos selladas por el Espíritu de Dios, el cual es fundamento de aquellos quienes hemos creído en Él. Limpiémonos, hermanitas, dice la palabra de Dios, limpiémonos de todas estas cosas para ser instrumentos de honra para Dios. No podemos llegar a ser utensilios de oro y de plata y estar ahí muy bonitos en la mesa del rey sin antes haber pasado por este proceso de purificación. Es imposible. No sería entonces ese material que se le conoce de tanto valor como el oro y la plata. Antes necesitamos limpiarnos, santificarnos, purificarnos de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Iniquidades. De todo lo que hace uso viles, de todo lo que hace el hombre sin temor a Dios, de todo lo que nos lleva a vivir como el mundo vive, para que entonces verdaderamente podamos llegar a ser instrumentos de honra para Dios. Dice 2 de Timoteo 2:21, que es nuestro pasaje base en esta enseñanza. Así que si alguno se limpia de estas cosas, entonces podrá ser un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y aún dispuesto para toda buena obra. Nos es necesario limpiarnos de toda maldad, hermanitas, de todo aquello que aborrece Dios, dejar el pecado atrás y no continuar viviendo en él, ya sea de acciones, pensamientos o de palabra. Todo aquello que te está estorbando para que verdaderamente tú puedas testificar en quién has creído y que eres una mujer de fe no fingida, eso se va a ver en tu escuela, si eres jovencita o estás estudiando, se va a ver en tu hogar, porque vas a ser de continuo probada aún dentro de tu hogar, se va a ver probado en tu iglesia, si tú estás siendo esa mujer que testifica verdaderamente una fe genuina. Nos es necesario limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde? Principalmente en el corazón, porque lo que hay en el corazón habla la boca, de los pensamientos, ¿verdad? Todo eso, aquello que está en nosotros, en nuestra intimidad, debemos de santificarlo, debemos de purificarlo. ¿Para qué? Para que salga como acciones piadosas, palabras sabias, piadosas. Debemos dejar el pecado atrás y no continuar viviendo en él. Primera de Juan 1:5-10, vamos a leerlo juntas. ¿Listas? Primera de Juan 1:5-10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, hablando de Dios, de la palabra de Dios. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, es decir, pecando o andamos en pecado, mentimos y no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos entonces comunión dentro de la iglesia unos con otros, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
nos limpia de todo pecado, nos purifica, nos santifica, nos aparta del mal. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotras mismas, hermanitas. Y la verdad no está en nosotras. Pero si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y vuelvo a lo mismo, a veces minimizamos el pecado. A veces pensamos que ciertas acciones no son tan malas o no son pecado y yo puedo estar bien delante de Dios, a lo cual la palabra de Dios nos pide que nos examinemos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotras. Es por eso la gran importancia de examinarnos continuamente, hermanitas, y no engañarnos a nosotras mismas. Debemos de limpiarnos de toda maldad y reconocer y confesar nuestros pecados delante de Dios y cambiar, principalmente cambiar. Creer que el perdón de Jesús nos limpia de toda maldad, porque solo así es que tú y yo podremos llegar a ser instrumentos de honra para Dios. Porque si hay pecado en nuestras vidas que nos esté estorbando, hay conductas que nos están estorbando en nuestro carácter cristiano, debemos de rectificar y cambiar. Dice Hebreos 10:19 al 22. Bueno, no vamos a leerlo juntos también. Son un poquito más de versículos. Vamos a leerlo rápidamente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, hermanitas. ¿Cómo? Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que lo ha prometido. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Porque solamente así, hermanitas, es que vamos a llegar a ser instrumentos de honra para Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de santificarnos, nos está hablando acerca de ser apartadas para Dios. Y por Dios, y para Dios y por Dios, de la maldad de todo este mundo. No que simplemente nos salgamos de este mundo, nos encerremos en una burbuja o encerremos a nuestros hijos en una burbuja, porque no se trata de esto, ¿verdad? Se trata de la respuesta que le vamos a dar a Dios en medio de las circunstancias, en medio de las actitudes de quienes nos están rodeando, que no creen en Dios o no glorifican a Dios. ¿Cómo estamos respondiendo ante estas circunstancias? El proceso de santificarnos, de purificarnos, limpiarnos, habla más allá de no practicar todas esas conductas que hace el hombre sin Dios, que peca sin arrepentimiento o sin temor a Dios, sino que nos apartemos de todo esto, ¿verdad? Solo así tú y yo podremos ser o podremos llegar a verdaderamente ser útiles para el Señor. Cuando reconocemos que nuestras vidas eran nada sin Cristo y ahora con Cristo lo tenemos todo. Y Él nos ha dado el mayor regalo que nos pueden dar en esta vida, que es la vida eterna. Porque no solamente es una promesa invisible, sino que en esta misma vida Él se hace presente en nuestras vidas. Él nos habla, Él nos guía, Él nos aparta de peligros, nos aparta del mal, pero debemos decidir lo correcto, hacer su voluntad, santificarnos, limpiarnos. Dice Primera de Corintios 6:19, mas vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, nación santa, tú, mujer, eres pueblo adquirido por Dios, para que tú anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Solo así podremos llegar a ser útiles para el Señor y estar dispuestas a servir a Dios para toda buena obra. Aquellas obras que edifican, que construyen, que sanan, que dan vida. De manera en que tú y yo debemos completamente en la intimidad de nuestro corazón, de manera personal, vivir anhelando ser instrumentos de honra para Dios. Aquellas que verdaderamente estén dispuestas a glorificar su nombre y se mantienen firmes con una fe inamovible, esperando en su Señor y Salvador. De manera que no callemos y permitamos que más allá de dejar de esforzarnos en ser mujeres piadosas, tú y yo estemos dispuestas a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que nos dio vida cuando estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, que seas una mujer de fe genuina, tal como lo fue la fe que mostraba Loaida a su hija Eunice y esta a su hijo Timoteo, una fe que trascendió de generación en generación, que no se dejaron vencer por lo malo y perseveró su fe en ser mujeres piadosas, de tal manera que impactó la vida de quienes les rodeaban y fueron grandemente usados para la honra de Dios. A veces llegamos a pensar que no podemos ser instrumentos de honra para Dios porque creemos que quizás no estamos teniendo las capacidades, quizás no tenemos el tiempo o no tenemos los recursos para servir a Dios o incluso ya las fuerzas, ¿verdad?, que se necesitan para poder llegar a servir a Dios dentro de una iglesia. Pero en donde tú estés, hermanita, eso no es limitante. En donde tú estés comenzando en tu hogar, tú puedes ser un instrumento de honra para Dios. La diferencia va a estar en tener un claro entendimiento del valor que ya me ha dado a mí Cristo y que ya te ha dado a ti como mujer. Saber que Él estaba pensando en ti cuando caminaba en el Calvario cargando esa cruz para el perdón de tus pecados, para que tú pudieras tener una plenitud en Él, para que tú pudieras llegar a tener un encuentro con Él y una nueva vida en el Señor. Eso hace una diferencia en nuestras vidas, el tener un claro entendimiento de lo que Cristo ya hizo por mí al morir en esa cruz. Y al tener este claro entendimiento es lo que me va a llevar a mí a ser una mujer de fe no fingida, de tener convicciones inamovibles, de ser una mujer que está firme sobre el fundamento de Dios, que es la palabra de Dios. Una mujer que al estar dispuestas a santificarnos, apartarnos de todo mal, dejamos de practicar el pecado siendo de bendición y edificando dentro y fuera de la iglesia y no siendo instrumentos para usos viles, que son aquellos que destruyen, que desaniman a otros, que contaminan y que su testimonio simplemente es de tropezadero para la fe de muchos. Porque al no santificarse y al no apartarse de todo mal, se disponen a hacer utensilios para usos viles, permitiendo la duda, contaminando dentro de la iglesia con chismes, con habladurías, con enemistades, con envidias, enojos y todo tipo de frutos de la carne que para nada honra a Dios, que para nada glorifica ni aprovecha para la edificación dentro de la iglesia y mucho menos honramos a Dios. Dice 2 de Timoteo 2:14, pasajes previos al que estamos leyendo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que es toda la que ya Dios nos ha revelado en la Biblia. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Apártate de ellos, de estas personas, hermanita. Sé luz en medio de las tinieblas y no te permitas ser afectada por aquellos que no están dispuestos a pasar por este proceso de purificación.
de perfeccionamiento, de santidad, de limpieza, porque estos serán temporales y pasajeros, no van a perdurar. Tal fue el ejemplo que les pone aquí, ¿verdad? De los cuales son Himeneo y Fileo, que fueron hombres que no estuvieron dispuestos a ser instrumentos de honra para Dios. Todo lo contrario, porque se desviaron de la verdad. No nos desviemos de la verdad, hermanitas. No nos apartemos de la presencia de Dios, comenzando en la intimidad de nuestro corazón. Limpiémonos de toda maldad. Santifiquémonos para que tú y yo podamos verdaderamente llegar a ser instrumentos de honra para Dios. Entendiendo que todo lo que hacemos es por Él y para Él, para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él. Ciertamente, hermanitas, es necesario pasar por este proceso. No importa cuántos años tengas tú en el cristianismo, 5, 10, 15, 20 años. De continuo necesitamos pasar por este proceso de refinamiento, examinarnos. Señor, ¿hay algo en mí que me está estorbando para ser un instrumento de honra a ti? ¿Hay conductas, palabras, acciones que no te han dado la honra con mi vida? ¿He actuado sin temor a ti? ¿He hablado sin sabiduría, buscando contaminar, herir, lastimar a otros? ¿Cómo ha sido mi comportamiento? ¿Te honra o te deshonra? ¿Cómo ha sido mi conducta? ¿Me parezco más a Cristo o mis acciones me llevan a parecerme menos a Cristo? ¿Cómo estoy viviendo? Porque en este mundo hemos venido a eso, hermanitas, a vivir de una manera extraordinaria, porque para vivir de una manera ordinaria vive el mundo sin Dios. Necesitamos testificar que Dios nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Porque de lo contrario, te confunden. De lo contrario, no está siendo un instrumento de honra para Dios. No está siendo usada para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y tu vida puede ser que por tu necedad, por tu ignorancia o por tu falta de comunión con Dios, puedas estarte enfriando y dejando de ser sensible a lo que Dios quiere para ti. El Señor quiere pasarnos por ese proceso de refinamiento, de purificación, y no porque quiera causarte dolor o daño, no, porque Él sabe que nos es necesario. Y Él sabe que al finalizar de este proceso, tú vas a ser un instrumento que no se va a quebrar fácilmente con la tormenta, que no se va a quebrar fácilmente con la circunstancia, la prueba, la dificultad que vengan a nuestras vidas. Porque el barro y la madera, ¿qué pasa? A la primera de cuentas se caen y se quebran y dejan de ser útiles, ya no sirven para nada. Pasan, son temporales, pasajeros, pero el oro y la plata no. El oro y la plata, si se caigan 1 y 1000 veces, son honrosos para Dios. Son instrumentos de honra, instrumentos útiles, instrumentos que nos representan a todas nosotras como creyentes. Pero no podemos vivir de una manera ordinaria. No podemos seguir teniendo las mismas conductas y justificarnos en culpar a los demás. Es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi trabajo, es que mi iglesia, es que no. Es que eres tú y tu intimidad con Dios. ¿Y qué tanto no estás siendo tratada por Dios? O estás corriendo y te estás enfriando y estás dejando de ser sensible al mover de Dios. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Dios quiere que tu testimonio permanezca de generación en generación, tal como lo fue usada Loaida y Eunice hasta nuestros días. Miles y miles y miles de años después, ese testimonio quedó impactado para nuestra bendición, porque Dios tuvo a bien permitirlo así. Tú puedes ser una mujer grandemente usada por Dios, pero a veces nos perdemos en el camino con muchas cosas. Nos centramos en muchas cosas que Dios no quiere ni te llamó a centrarte en eso. Dios quiere que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, que verdaderamente seamos esos odres nuevos donde es vertido ese vino nuevo. Porque si sabías que no puede ser vertido vino viejo sobre un odre nuevo, se rompe y es inútil, es inservible, se merma. Necesitas purificarte como ese vino nuevo para poder
ser vertido en ese odre nuevo para poder ser usado para la gloria de Dios. Amén. Pues bueno, el Señor en lo personal a mí me ha hablado mucho. Yo me deleito en la palabra de Dios, yo me lleno de la palabra de Dios y digo, Señor, gracias, porque ¿quién es el hombre para que tengas de mí memoria? ¿Quién soy yo? Y si en cambio nos muestras tu amor, tu misericordia, nos hablas con tanta ternura, con tanta paciencia, para que vayamos a ti. Para que no nos quedemos viviendo de la misma manera. Como iglesia, Él quiere despertarnos en un mover espiritual diferente. Él quiere llevarnos a crecimiento. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Estamos honrando a Dios o no lo estamos haciendo? Yo les animo, mis hermanitas, que meditemos en esta palabra, que le roguemos al Señor que esta palabra sabia de vida no sea olvidada en nuestros corazones y anhelemos ponerla por obra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y en este mismo sentir vamos a cantarle un cántico de alabanza al Señor y que ese cántico se vuelva en una oración. Clama al Señor y dile, Señor, purifícame, límpiame, quiero más de ti, lléname de tu presencia, Señor, porque reconozco la manera en la que yo vivía sin ti. Tú me rescataste del hoyo cenagoso, tú me diste vida cuando estaba muerto espiritualmente, tú me trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y me has dado vida nueva en ti. Y en ti encuentro la plenitud de todo lo que yo puedo ser como mujer. Quiero ser una mujer de fe no fingida. Quiero ser una mujer piadosa. Quiero ser una mujer que te honre. Y perdóname, Señor, y te pido que me muestres si en mí hay pecado oculto del cual no soy consciente, para que yo pueda arrepentirme de todo pecado, de toda maldad y creer en el perdón de mis pecados, pero también pueda rectificar mi caminar y no me aparte de tus caminos. Perdóname si he dejado de ser diligente, si me he enfriado. Perdóname si me he apartado y le he dado prioridad a otras cosas, Señor. Yo quiero que tú tengas el primer lugar en mi vida. Yo quiero que tú sigas tratando en mi vida, en mi corazón, y aun si es necesario seguir pasando por ese proceso de refinamiento a esas altas temperaturas que pueden llegar a ser dolorosas. Te ruego que me fortalezcas, te ruego que me sostengas con mano poderosa y me hagas saber que tú estás conmigo en medio de la prueba. Gracias, Señor, gracias, y cantamos a ti esta alabanza. Yo te invito a que levantes tus manos, mi hermana, y con tu corazón rendido, digámosle juntos al Señor: quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza, no en mi razonamiento. Y ahora digámosle a Él: purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama
derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile, purifícame, purifícame, santifícame y cambia mis odres viejos. Derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame y derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile, cambia mis odres, cambia mis odres viejos. Derrama de tu vino nuevo y derriba mis argumentos. Se levantan contra tu voluntad. Dile una vez más, cambia mis odres, cambia mis odres viejos. Derrama de tu vino nuevo y derriba mis argumentos. Se levantan contra tu voluntad. Solo así, hermanita, solo así es que podremos llegar a ser instrumentos de honra para Dios. No nos cansemos de clamar a Él y decirle, derriba mis argumentos, que tus acciones, tus palabras, tu testimonio no dependa de las acciones de otros, porque no podremos justificarnos delante de Dios por las acciones de otros. Tenemos una respuesta que darle a Dios, tenemos una vida de fe genuina que vivir y no de fe fingida, considerándonos cristianas y no estar viviendo representando correctamente el nombre de Dios. Hay mucho que seguir trabajando. Este proceso jamás termina. Hasta que vayamos a la presencia de Dios siempre va a haber mucho que trabajar. Pero lo importante es eso, no dejar de hacerlo, no dejar de trabajar, no dejar de esforzarnos, no dejar de anhelar la palabra de Dios, vida en nosotros, no dejando de experimentar su presencia, la cual es gloriosa. Llenémonos de Él, busquémoslos más a Él y que este vino nuevo sea derramado sobre nuestras vidas. Amén. Pues bueno, gracias a Dios por su palabra que es vida. Me gozo en tenerlas aquí, en que estén expuestas a la presencia del Señor. Que Dios las siga usando, hermanitas, es mi oración. Que el Señor se siga glorificando en sus vidas. Estamos despedidas.